Masejet Gitin, Daf Mem Amud Alef 40a, pero comenzamos las últimas dos líneas del Daf anterior. Al igual que las clases anteriores, la Gemara a continuación nos sigue hablando de un esclavo kenaanita. Y solo para recordar, ya mencionamos varias veces esto, un esclavo kenaanita se puede casar únicamente con una esclava kenaanita. Sin embargo, no se puede casar con una mujer que ya es judía, libre 100%. Bien, la Gemara nos dice lo siguiente: Amar Rabbi Zera, Amar Rabbi Hanina, Amar Rabbi Shea, Amar Rebi. Evet shenasa et bat jorim bifne rabo, yatza lejerut. Dice Rabbi Zera en nombre de Rabbi Hanina, en nombre de Rabbi Shea, en nombre de Rebi. O sea, básicamente dice Rebi: un esclavo kenaanita que se casa con una mujer judía en presencia de su patrón, ese esclavo kenaanita está libre. ¿Por qué? Porque un esclavo kenaanita no se puede casar con una mujer judía. El hecho que se casó en presencia de su patrón y su patrón no dijo nada, obviamente eso no sirve como liberación, pero eso demuestra de que hubo una previa liberación previa. ¿Sí? Hubo previamente una liberación y por lo tanto decimos que seguro es esclavo kenaanita, ya no es más esclavo kenaanita, sino seguramente previamente fue liberado por el patrón, es libre 100% y por eso se casó con una mujer judía libre y en presencia del patrón, y el patrón se quedó callado. Así nos dice Rebi. Amale Rabbi Yohanan, Kol kach yesh biyadcha, ואני שונע כותב שטר אירוסין לשפחתו, רבי אומר מקודשת, וחכמים אומרים אינה מקודשת. Pregunta Rabbi Yohanan a todos estos jajamim, a Rabbi Zera, en nombre de Rabbi Hainá, en nombre de Rabbi Shea, en nombre de Rebi. ¿Tanto así tú dices en nombre de Rebi? De que el hecho que un esclavo kenaanita se casó con una mujer judía en presencia de su patrón, eso es una demostración, una prueba que previamente fue liberado por el patrón. ¿Tanto así? No me cuadra. Porque yo tengo una baraita que aparentemente no dice así. ¿Qué dice la baraita? ¿Qué pasa a un patrón que le escribe un documento de kiddushin a su esclava kenaanita para casarse con ella misma? ¿Sí? Un patrón que le dice en Areat mekudeshet li en shtar, ¿sí? En un documento, y le entrega el documento, ¿sí? El patrón a la misma esclava kenaanita. Dice Rabbi Meir, el hecho que el patrón actuó con su esclava kenaanita de una manera como si fuese que ya está libre, esto es una prueba que fue liberada previamente. Obviamente esto no sirve como liberación nuevamente, es una prueba nada más que fue liberada previamente y por lo tanto es mekudeshet, queda consagrada para propósitos patrimoniales para el patrón. Así dice Rabbi Meir. Sin embargo, los jajamim discuten y la halajá como jajamim y dicen: no señor, muchas veces un patrón puede hacer diferentes acciones con su esclava kenaanita demostrando de que es libre, pero no fue liberada antes. Entonces el hecho que hizo una acción que demuestra que es libre puede ser que no fue liberada antes y por lo tanto no va a ser mekudeshet. O sea, no hay una prueba que fue liberada antes por el hecho que hizo una acción que demuestra su liberación. No, señor. Dice la Gemara, vemos que jajamim, que la halajá es como él, inclusive si el propio patrón hizo la acción y le dio un documento de kiddushin a ella para que quede consagrada esta esclava kenaanita para él, aún así decimos que no es una prueba que fue previamente liberada. Kol shiken, cuanto y más, en el caso, dice Rabbi Yohanan, Rabbi Zera, todos esos jamim, en el caso anterior, que el esclavo kenaanita se casó con una mujer judía solo en presencia del patrón, y el patrón no hizo nada, no hizo ninguna acción, con shiken de que ahí no va a haber ninguna prueba, no debería haber ninguna prueba de que, no debería ser una prueba que previamente fue liberada y la mujer está libre. Así le preguntó Rabbi Yohanan a todos los jamim, a Rabbi Zera, en nombre de Rabbi Hainá, en nombre de Rabbi Shea, en nombre de Rebi. Responde la Gemara, que de amar Rabba Rabushila, que Sherabó eniach lo tfilin, Hajanami que Sherabó isio isha. Dice la Gemara, te voy a explicar, como vamos a ver más adelante, que Rabba Rabushila dice respecto a un esclavo kenaanita que se pone tefilín. Vamos a ver en la Gemara más adelante, que está escrito que un esclavo kenaanita que se pone un tefilín, o sea, una acción que demuestra que está libre, el hecho que se puso el tefilín, ¿sí?, en presencia de su patrón, es una prueba que fue liberado previamente. Viene Rabba Rabushila y dice, no siempre así, vamos a ver más adelante, Rabba Rabushila viene y dice, es únicamente, no nada más si el esclavo kenaanita, no es cuando el esclavo kenaanita se lo puso en presencia de su patrón, sino cuando decimos que es una prueba que fue liberado previamente, cuando el que le puso al esclavo kenaanita el tefilín fue el patrón, cuando la acción fue el patrón. Ahí es que decimos, cuando el patrón le puso tefilín, que la acción de liberación, la acción que demuestra una libertad, la hizo el patrón mismo, es cuando decimos que es una prueba que previamente fue liberado. Es igualmente aquí. También aquí en el caso de Rebi. También aquí en el caso que dice Rabbi Zera, en nombre de Rabbi Hainá, en nombre de Rabbi Shea, en nombre de Rebi, que el esclavo kenaanita se casó con una mujer judía
decimos que es una prueba que fue liberado, no es nada más cuando fue en presencia de su patrón, sino el que los casó. La acción de casar, ¿quién lo hizo? El patrón. Entonces, otra vez, responde la Gemara, todo lo que decimos, que hay una prueba que previamente fue liberado, es cuando la acción que demuestra libertad fue realizada por el propio patrón. Y en el caso de la baraita, que Jajamim dicen que cuando el propio patrón se casó, se comprometió con la esclava kenanita, no es una prueba. ¿Por qué? Porque es algo de él mismo. Algo del mismo. Puede ser que lo está haciendo, no demuestra que hubo una libertad previa. Puede ser que tuvo el provecho, quería tener provecho de casarse, tener relaciones con ella. Entonces no hay una prueba que de verdad, ya que él está metido, es baldín, es no que abadabar, un estilo de no que abadabar. Entonces no hay una prueba de que previamente hubo una liberación. ¿Por qué? Porque aunque el patrón está haciendo la acción que demuestra libertad, pero está haciendo la acción que demuestra libertad con él, que él se va a casar con ella, y por eso en ese caso no es una prueba. Pero cuando el patrón hace una acción que demuestra libertad del esclavo kenanita y él no se incumbe allá adentro, sino es que se está casando con el patrón mismo, ahí decimos que es una buena acción que demuestra que previamente fue una libertad y queda la mujer libre. Y no que queda la mujer libre, demuestra que hubo libertad previa y la mujer la esclava kenanita o el esclavo kenanita queda libre, el esclavo queda libre. La primera pregunta no me cuadra. Mi camidi de Abdel o Mabdel Isure, Veigu Abi de Isure, no me cuadra, porque si tú me dices, la Gemara ahorita tumba lo que acabamos de decir y dice, mira, si tú me dices que cuando la acción casa a un esclavo kenanita con una mujer judía, o cuando el patrón le coloca el tefilín al esclavo kenanita, ya que el patrón está haciendo una acción que demuestra libertad sobre su esclavo kenanita, decimos que ¿qué? Que el esclavo, que hay una prueba que previamente fue liberado. Pues debería ser kol shiken, que cuando el propio esclavo está metido en eso, que el propio esclavo está haciendo una acción, no nada más sobre su esclavo kenanita, sino está haciendo una acción sobre su esclava kenanita con él, casándola con él, kol shiken debería ser que es una demostración de libertad y previamente seguro fue liberada. Kol shiken de que fue liberada en ese caso. Entonces, por eso la Gemara explica un poco diferente el caso de la baraita. Que cuando el patrón se casa, se compromete con la esclava. Dice Amar Naham Yitzhak, Aja me esquinan de amarla tzei bo veitkachi bo. Rabbi Meir Sabar yesh balashon hazeh leshon shichrur, Rabbanan Sabre en balashon hazeh leshon shichrur. Dicen en el caso de la baraita ahí, que dice que no hay una prueba que fue liberada previamente, que Jajamim así opinan, y la halajá es como Jajamim están dando el siguiente caso. Cuando el patrón le da, escuchen bien, le da un documento que dice, en el documento Arad Mekudeshet Li, el patrón le da un documento a su esclava kenanita y le dice, tú eres consagrada para mí, y se lo entrega. Y cuando se lo entrega, le dice, quiero que esto también sirva como documento de liberación y también para comprometerme contigo. En este caso es cuando Rabbi Meir dice que sirve para liberación, porque el hecho que le dijo quiero que sirva para liberación y le escribe Ared Mekudesh Li sirve como liberación también. Y ahí es cuando Rabbi Meir dice no sirve para liberación, porque nada más le dijo Ared Mekudesh Li, entonces no queda liberada y no queda Mekudeshet. O sea que ese es el caso que está dando la baraita. O sea que básicamente la Gemara responde, dice Rabbi Yitzhak, si efectivamente el patrón hizo una acción de liberación, una acción sobre el esclavo kenanita o la esclava kenanita que demuestra que fue liberada antes, decimos que está libre. Aquí la razón que Jajamim dice que no es Mekudeshet y no queda libre es porque cuando le entregó el Shtar Kiddushin, le dijo quiero que quedes libre con esto. O sea que está diciendo básicamente que no fue liberada previamente. Entonces obviamente no va a ser liberada. ¿Qué me vas a decir? ¿Que el hecho que le dijo esto sirve para liberarla? Rabbi Meir opina que sirve para liberar el hecho que le dijo esto. Y Jajamim dice no es un lenguaje de liberación y por lo tanto no sirve. O sea, básicamente todo lo que Jajamim dice en ese caso, que cuando el patrón hizo la acción que demuestra liberación, aún así no es libre. ¿Por qué? No decimos que previamente fue liberada, es porque básicamente cuando le entregó esto a Kiddushin le dijo quiero que sirva esto como liberación. Significa que básicamente está diciendo el patrón de que nunca previamente fue liberada, por eso según Jajamim no es libre. Pero un caso que no dice ningunas palabras, que tumba lo pasado y que no nos dice nada, sí decimos y asumimos que previamente la mujer, la esclava kenanita o un esclavo kenanita fue liberado, como el caso del tefilín, cuando el patrón le pone el tefilín, o el caso que un esclavo kenanita se casa con una mujer judía cuando el patrón los casa de ellos, como dijimos. Sigue diciendo la Gemara, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Eve cheniach tefilin bifnei rabo yatzal lejerut. Entonces la Gemara trae lo que dice Rabbi Yoshua ben Levi. ¿Qué dice Rabbi Yoshua ben Levi? Un esclavo kenanita que se coloca tefilin en presencia de su patrón, asumimos que previamente, y el patrón se quedó callado, asumimos que previamente, ¿por qué se quedó callado? Si el esclavo kenanita no se tiene que poner tefilin, asumimos que se quedó callado porque previamente fue liberado. Y por lo tanto el esclavo está libre. Pregunta la Gemara, no me cuadra. Meiti velava emenu rabo, o sheasao rabo apotropos, או שהניח תפילין בפני רבו, או שקרא 3 פסוקים מבית הכנסת בפני רבו, הרי זה לא יצא לחירות. אמר רבא בר רב שילא, כשרבו הניח לו תפילין. La Gemara pregunta una baraita, está escrito en la baraita, ¿qué pasa si el patrón
hace diferentes acciones con su esclavo que demuestran que ya fue liberado. Por ejemplo, le pide un préstamo a su esclavo kenanita, le dice, por favor, préstame $100, por decir. Si le está pidiendo prestado a su esclavo, aparentemente demuestra que ¿qué? Que fue liberado, porque le está pidiendo un préstamo a tu esclavo. Si es tu esclavo, ¿cómo te va a dar un préstamo? O, segundo caso, cuando el patrón lo hace administrador de sus bienes al esclavo, el hecho que le dio un puesto tan importante, significa que ya está libre, que ya lo liberó antes. O cuando el esclavo, cuando el esclavo kenanita se puso tefilín en presencia de su patrón, que también demuestra algo que ya está libre, y el patrón se quedó callado, ¿sí? O que el esclavo kenanita fue con su patrón a la sinagoga y subió a la Torá, y recibió una aliyá de la Torá y leyó 3 versículos, que es lo mismo, 3 pesukim para recibir una aliyá, y nadie dijo nada. Su patrón vio y no dijo nada. Todas estas cosas, aunque hay algo de demostración de una acción que fue libre previamente, no decimos que está libre. No asumimos todavía que fue liberado previamente. Uno de estos casos, ¿cuál fue? Cuando el esclavo se puso tefilín. Y aún así nos dice la baraitá en presencia del patrón. Y aún así nos dice la baraitá que no aseguramos, no asumimos de que previamente fue liberado. Pregunta contra Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yoshua ben Levi dijo que cuando un esclavo cananí se pone tefilín en presencia del patrón, y el patrón no dice nada, sí asumimos que previamente fue liberado y el esclavo estaba libre. Responde Rabbi Bar Shila, esto es lo que mencionamos antes, que Rabbi Shila viene y dice, todo lo que dijo Rabbi Yoshua ben Levi, cuando el esclavo cananí se pone tefilín en presencia del patrón, asumimos que previamente fue previamente fue liberado, no es nada más en presencia del patrón, sino es cuando el patrón le coloca el tefilín. Cuando el patrón hizo la acción, ahí decimos que seguramente previamente fue liberado y queda libre. Pero cuando el esclavo cananita se lo puso a él mismo, en presencia del patrón, el patrón se quedó callado, no es suficiente porque el patrón tenía que haber hecho una acción para poder que nosotros vamos a asumir que previamente fue liberado. Sigue diciendo la Gemara, Kiata Ravdimi Amar Rabbi Yohanan. Misha Amar Beshad Mitato Ploni Chifjati Al Ishtabdu Ba Leachar Moti. Kofim et Ayrushim Vekotvim La Get Shichrur. Escuchen bien esto. Vino Ravdimi de Israel a Babel y dijo en nombre de Rabbi Yohanan lo siguiente. Ravdimi en nombre de Rabbi Yohanan, recuerden los nombres. Ravdimi en nombre de Rabbi Yohanan dice lo siguiente. ¿Qué pasa un patrón que tiene una esclava kenanita? Y antes de morir dijo, a mi esclava kenanita fulanita esta, no quiero que la sigan esclavizando mis herederos después de la muerte. Dice Ravdimi en nombre de Rabbi Yohanan, cuando se muere, obligamos a los herederos a escribirle un acta de liberación, un get shichrur. Y explico, Ravdimi en nombre de Rabbi Yohanan opinan, que cuando el patrón dijo, no quiero que le sigan esclavizando a esta esclava kenanita, eso mismo es un lenguaje de liberación. Es como que la declaró sin dueño, ya la hizo como hefker. Si ya el Kinyan Mamón, que estuvimos hablando en la clase anterior, Kinyan Mamón y Kinyan Isur, el Kinyan Mamón se anuló. Entonces por eso los herederos ya no pueden esclavizarla. Pero todavía está pendiente el Kinyan Isur, que los herederos todavía tienen eso sobre ella, que no se puede casar con un hombre judío. Esta esclava kenanita no se puede casar con un hombre judío. Por eso decimos que ¿qué? Por eso decimos de que en este caso los herederos tienen que darle un shtar shichrur, un acta de liberación para poder anular el Kinyan Isur también y que quede libre 100% y se puede casar con una mujer, con un hombre judío. Sí, hombre judío porque estamos hablando de una esclava kenanita. Así dice Ravdimi en nombre de Rabbi Yohanan. Sin embargo, Ambrú lefanav Rabbi Ami Rabbi Asi Rebi y Atamodeshe Banea Avadim. Sin embargo, sigue siendo Ravdimi. Todo lo que dije es Rabbi Yohanan. Pero vinieron Rabbi Ami y Rabbi Asi, ambos, y discutieron con Rabbi Yohanan, dice Ravdimi. Y Rabbi Ami y Rabbi Asi discutieron con Rabbi Yohanan y ¿qué dijeron? Querido maestro, ¿tú no estás de acuerdo de que el lenguaje de Alishtab Dubá no es un lenguaje de liberación? No estoy de acuerdo contigo, no es un lenguaje de liberación, es un lenguaje de Hefker. Y por lo tanto el Kinyan Mamón todavía está. Y por lo tanto cuando se muere el patrón, los herederos, los hijos que nacen de esa esclava cananita en caso que estaba embarazada, siguen siendo ¿qué? Siguen siendo esclavitos. Van a nacer y van a ser esclavos. Y por lo tanto cuando se muere el patrón, ¿sí? Lo heredan los herederos sin problema y no obligamos a los herederos a darle un shtar shichrur, ¿sí? Por lo tanto, decimos, no, por lo tanto, Rabbi Ami y Rabbi Asi discuten con Rabbi Yohanan en este caso. Repito, Rabbi Yohanan opina, así dice Ravdimi es el que dice todo esto. Ravdimi dice que Rabbi Yohanan dice que en el caso el patrón lo liberó el Kinyan Mamón, los herederos reciben el Kinyan Isur, para el Kinyan Isur anulan con un shtar shichrur, ¿sí?
Viene Rabbi Amir Rabbi dice, no señor, de ninguna manera. Sí, el Kinyan Mamón no fue anulado porque el hecho que dijo, no quiero que la sigan esclavizando, no es un lenguaje de libertad, entonces no anulan al Kinyan Mamón, todavía está el Kinyan Mamón y el Kinyan Isur y lo heredan, y si hay esclavos que nacen de esa mujer, siguen siendo esclavos y los herederos no tienen que liberar nada. Así discute Rabbi Amir Rabbi así con Rabbi Yohanan. Sigue diciendo la Gemara. Kiata Rashum el Bar Yudá, Amar Rabbi Yohanan, Misha Amar Bisham Mitato, Ploni Chivchati Korat Ruach, Hastali, Yase la Korat Ruach, Kofim et Yoshim Veosim la Korat Ruach, Maita Ama, Mitzvah le Kayem Dibramet. Todo lo que dijimos hasta ahorita fue lo que dijo Rabdimi en nombre de Rabbi Yohanan y en nombre de Rabbi Amir Rabbi Asi. Sin embargo, hay una segunda versión, ¿qué fue lo que dijo Rabbi Yohanan? Que es la versión de Rashmuel Bar Yudá. Rashmuel Bar Yudá viene y dice que Rabbi Yohanan dijo otra cosa, otra historia, otro caso. Una persona que tiene una esclava kenanita. Y antes de morir dice, a esta esclava kenanita me hizo mucha satisfacción durante mi vida. Por lo tanto, le pido a ustedes, queridos hijos, que ustedes también le den satisfacción a ella. Ella me hizo satisfacción, ustedes también den satisfacción. Dice la Gemara, en este caso fue que Rabbi Yohanan dijo que en caso que la única satisfacción para ella es ser libre, ser liberada, obligamos a los herederos que le hagan esa satisfacción y la liberen. ¿Por qué? Porque hay una mitzvah le cae en Dibramet, hay un precepto, hay una mitzvah de cumplir las palabras de un muerto previo a su fallecimiento, ya que el patrón, el papá de ellos dijo, ella me hizo satisfacción, por lo tanto háganle satisfacción a ella, y ella dice que la única satisfacción que le da es únicamente si queda libre, hay una obligación de liberarla. Así nos dice la Gemara. Sigue diciendo la Gemara, Amar Gemara, Hamafkir Abdo Toevet en lo takana, Maita Ama Gufelo Kanile, Isura Hudeika Gabe, Beisura lo Matzimaknile. Escuchen bien lo que dice Amemar. ¿Qué pasa a un patrón que tiene un esclavo kenanita y lo declara sin dueño, lo hace efker? Dice Amemar, escuchen bien, ese esclavo kenanita se le anuló el Kinyan Mamón, pero aún está pendiente el Kinyan Isur. Y no hay manera como liberarlo del Kinyan Isur. Por lo tanto, no se puede casar este esclavo kenanita con una esclava kenanita porque ya no tiene Kinyan Mamón, ya fue anulado. Y tampoco se puede casar con una mujer judía porque todavía tiene Kinyan Isur. No está ni aquí ni allá. Y no hay manera como entregarle un Kinyan, un acta de liberación para que quede libre 100%. ¿Por qué? Porque el Kinyan Mamón ya fue anulado. Sí, porque ya lo declaró sin dueños. Y el Kinyan Isur lo puede liberar el patrón únicamente cuando tiene el Kinyan Mamón. Pero cuando el Kinyan Mamón ya se anuló, lo único que queda es Kinyan Isur, y el Kinyan Isur el patrón no puede anularlo, porque no pertenece a él. El Kinyan Isur es algo sobre el esclavo que no se puede casar con una mujer judía. Entonces, el patrón no va a poder anular ese Kinyan Isur, y ese esclavo kenanita no tiene arreglo, no se puede casar con nadie. Así dice Amemar. Viene Rabashé y le pregunta a Amemar, amarle Rabashé a Amemar, de Amarul Amar Rabbi Yohanan, de Rabbi Jia Barabin Amar Rab, Ejadze Yatzale Jerub Betzerri Chichrur. Dice, no me cuadra, porque le pregunta a Rabashé a Amemar, no me cuadra, porque Ula dijo en nombre de Rabbi Yohanan, y también dice Rabbi Jia Barabin en nombre de Rab, que ya sea en un caso que el patrón consagró para Ekdesh a su esclavo o lo declaró sin dueños, el caso nuestro Efker, el esclavo kenanita queda libre, se anula el Kinyan Mamón, y respecto al Kinyan Isur no pasa nada. ¿Le da qué? Le da un acta de liberación, un shtar shihrur. Vemos que aparentemente sí tiene solución. El Kinyan Mamón se anuló, y para Kinyan Isur la solución es que le des un shtar shihrur, un documento de liberación. Como tú dices de que no se le puede dar un documento de liberación para Kinyan Isur se queda y no se puede casar con nadie ahorita. Le respondió Amemar a Rabashé, amarle, tzarich velo takana. Lo que se refiere a decir estos ajamim, Mula en nombre de Rabbi Yohanan y Rabbi Jia Barabá en nombre de Rab, de que tzarich get shichrur, de que queda libre, se anula el Kinyan Mamón y necesita un get shichrur para Kinyan Isur, necesita un get shichrur, un acta de liberación para Kinyan Isur, pero no lo puede recibir porque nadie se lo puede dar. O sea, cuando dicen esos ajamim que necesita un get shichrur, no es que hay una solución que le dé que necesita un get shichrur y que le dé un get shichrur y queda libre, que se anula Kinyan Isur y queda permitido. Sino se refiere a decir que necesita un get shichrur, un acta de liberación para anular el Kinyan Isur, pero no lo puede recibir de nadie. ¿Por qué? No hay solución, porque no lo puede recibir de nadie. ¿Por qué no lo puede recibir de nadie? Porque lo podía haber recibido de su patrón mientras que había Kinyan Mamón, pero Kinyan Mamón se anuló, ya no puede recibir no puede recibir el acta de liberación para anular el Kinyan Isur de su patrón. O sea, repito otra vez, Amemar le responde a Rabashé, estoy de acuerdo contigo, con esos jajamim te dicen que se necesita un acta de liberación para acabar con el Kinyan Isur. Se necesita, pero no se puede. ¿Por qué no se puede? Porque ¿quién se lo va a dar? El patrón no se lo puede dar porque ya anuló el Kinyan Mamón. O sea, ya no puede dar el acta de liberación únicamente para el Kinyan Isur. Esta es la primera versión del diálogo que hubo entre Amemar y Rabashé. Una segunda versión, Ica de hambre, Amar Amemar, Hamafkir Avdo, Vamet,
Otoja eve del notakana, maitama, gufelo canile, isura udeika gabe, ve isura libre lo morit. Amarle Rabashele, amar vea que a Ravdimi, amar Rabbi Yohanan. De Ravdimi, bueno, vamos a explicar esta parte primero. Segunda versión es que todo lo que dijo Amemar es en un caso que el patrón declaró sin dueño a su esclavo kenanita y se anuló el Kinyan Mamón y todavía está el Kinyan Isur, pero se murió el patrón. Si no se murió el patrón podría venir y entregar un acta de liberación para anular también el Kinyan Isur, aunque ya previamente había sacado el Kinyan Mamón. Pero aquí estamos en un caso que, repito, dice según esta segunda versión que el patrón anuló, hizo Efker, lo declaró sin dueño, entonces ya no hay Kinyan Mamón, todavía hay un Kinyan Isur, y ahí fue cuando murió el patrón y no le dio un acta de liberación. En este caso es que decimos que el esclavo no tiene solución porque no hay cómo anular este Kinyan Isur. ¿Por qué no? Porque el que lo podía anular era ¿quién? El patrón, pero el patrón se murió. ¿Quién lo puede anular normalmente? ¿Quién hereda? Los hijos. Pero los hijos heredan únicamente ¿qué? El Kinyan Mamón. Y aquí no hay Kinyan Mamón, entonces no heredaron nada. Entonces no hay nada, ningún vínculo entre el esclavo que nada más hay Kinyan Isur con los herederos. Por lo tanto, los herederos no le pueden entregar un shtar shikrur, un documento de liberación para anular el Kinyan Isur, y por lo tanto, este esclavo no tiene Kinyan Mamón, pero sí tiene Kinyan Isur, por lo tanto no se puede casar ni con un esclavo cananita, ni con una mujer judía. Leo otra vez, amarle Rabashele a Memar, vea que Ravdimi amar Rabbi Yohanan. Le preguntó Rabashele a Memar, pero no me cuadra. Porque antes mencionamos que Ravdimi dijo en nombre de Rabbi Yohanan que una persona, escuchen bien, un patrón que dijo antes de morir, fulanita, alishtabduba, no la sigan esclavizando, ¿sí? Opinamos que es un lenguaje de liberación y por lo tanto queda libre del Kinyan Mamón, y después, si se murió, los hijos no heredan el Kinyan Mamón, sino el Kinyan Isur sí lo heredan, y para que quede libre 100% tienen que los hijos, los herederos, dar un acta de liberación. Dice la Gemara, vemos aparentemente de Ravdimi, en nombre de Rabbi Yohanan, que también cuando los herederos heredan, que también cuando hay solo Kinyan Isur, los herederos heredan ese Kinyan Isur y pueden dar un acta de liberación para anular ese Kinyan Isur, no como tú acabas de decir. Responde a Memar de Ravdimi Tautaí. Lo que dijo Ravdimi es un error. Es un error, porque ahí está que Rabbi Amir y Rabbi Asi discutieron con Rabbi Yohanan. ¿Sí? Lo que dijo Ravdimi en nombre de Rabbi Yohanan es un error, porque ahí está que el mismo Ravdimi dijo que Rabbi Amir y Rabbi Asi discutieron. Dice la Gemara, pregunta a Rabashé, pero no me cuadra. Amarle maita uta. De Olambra versión shihrur. Ambra versión shihrur a Hanami. Dice, todo lo que discutieron Rabbi Amir y Rabbi Asi es que ellos opinan que cuando el patrón antes de morir dice, Alish tabdu ba, no la esclavicen, no es un lenguaje de shihrur y por lo tanto nunca fue anulado el Kinyan Mamón. En eso discuten. Pero no es que dicen, pero si hubiese sido un buen lenguaje de shihrur, un buen lenguaje de liberación, hubiese sido el Kinyan Mamón anulado, y el Kinyan Isur si hubiesen estado de acuerdo Rabbi Amir, Rabbi Asi con Rabbi Yohanan, que se pasa a los hijos, y los hijos pueden dar un acta de liberación para anular también el Kinyan Isur. Entonces también tú me dices que lo que dice Ravdimi en nombre de Rabbi Yohanan es un error, y Rabbi Amir y Rabbi Asi tienen razón de que el lenguaje de Alish Tabduba no es un lenguaje lo que se refiere es únicamente que no es un lenguaje de liberación, pero si hubiese sido un lenguaje de liberación, hubiesen estado de acuerdo con esto. Entonces vuelve la pregunta. Amarle respondió a Memar, no, Ana, que de Shmuel Bar se viérale. Dice Memar a Rabashé, yo opino que la versión de lo que dijo Rabbi Yohanan no es lo que dijo Ravdimi y todo eso, sino lo que dijo ¿quién? Shmuel Bar Yudá, en nombre de Rabbi Yohanan. Que cuando dice, quiero mi esclavo, cuando el patrón dice antes de morir, quiero que mi esclava cananita me hizo satisfacción, quiero que también le hagan ustedes satisfacción, ahí es que si la satisfacción única de ella es liberarla, ahí la liberamos. ¿Por qué? Por otro tema, mitzvah le cae liberar, porque es una mitzvah de cumplir las palabras del muerto. Entonces básicamente no hay pregunta en contra de Memar, de Rabbi Yohanan, porque dice Rabbi Memar, yo opino como la versión que dijo Shmuel Bar Yudá en nombre de Rabbi Yohanan, nada que ver con lo que fue mencionado antes. La Gemara trae una historia al respecto. Haú discarta de Avde, de Isdaben Lovde Kohavim. Kalum Marvata Batrae, Atule Kame de Ravina, Marleu Zil Hadru, Abne Marvata Kame Vechtevu Lehu, Quita de Jeruta. Amru le Rabana le Ravina, Veamara Vemara Mafkir Avdu Meto, todavía en lo Takana, Amarleu Ana Kravdimi Svirale, Amarleu de Ravdimi Tautai. ¿Sí? Amarleu Maitauta de lo Amra Beleshon Shihrur, Amra Beleshon Shihrur, Ahanami, Veljeta que Ravina. Escuchen bien esta historia, dice la Gemara, había un asentamiento, una ciudad, un pueblo, sí que habían puros esclavos cananitas ahí. Puros esclavos cananitas que pertenecían ¿a quién? A judíos. Y todos estos fueron vendidos ¿a quién? A gentiles. O sea, judíos eran patrones de esclavos cananitas y todos vivían en una ciudad. Y todos los judíos vendieron a sus esclavos cananitas ¿a quién? A Udeko Javim, a gentiles. Y vamos a ver en la Mishnah más adelante, como ya vimos también antes, pero la fuente es más adelante, página 43b, que un judío que tiene un esclavo cananita y vende su esclavo cananita a un gentil, ¿sí? Se le da una multa y decimos que no puede regresar, queda libre.
queda liberado, ¿sí? Inclusive si después el gentil que le compró, el comprador gentil, lo libera, queda libre y no vuelve al patrón Israel. ¿Por qué? Porque no puede venderlo. Vamos a explicar por qué. Porque anula, lo causa de que no pueda cumplir más mitzvot. De todas maneras, así es. Entonces, nuevamente, había un establecimiento que habían puros esclavos cananitas que pertenecían a los patrones. ¿Quiénes eran? Judíos. Los judíos vendieron a estos esclavos cananitas a gentiles y hicieron incorrecto, no se podía hacer. Y la multa es que si lo hacen, inclusive si después los compradores de los gentiles lo liberan, no quedan esclavizados para los judíos, sino quedan libres. Dice la Gemara, después de un tiempo, ¿qué pasó? Los compradores gentiles, los nuevos patrones, se murieron. Después de un tiempo se murieron. Y también se murieron, ¿quién? Los patrones originales judíos. Fueron enfrente de Rabina. Le preguntaron, ¿qué hacemos? La pregunta es si estos esclavos cananitas se pueden casar, están libres 100% y ahorita se pueden casar con mujeres judías. Le dice Rabina, vayan con los patrones, con los hijos, vayan con los patrones judíos, no los patrones judíos primero porque ya se murieron, pero con los hijos de los patrones judíos, ¿sí? Y pídanle un acta de liberación para, para que quede libre 100%. ¿Por qué? Opina Rabina que aunque Jajamim dieron una multa que quedan libres, únicamente queda libre y se anula el Kinyan Mamón, pero el Kinyan Isur todavía está. Por lo tanto, si se murieron los compradores gentiles, todavía está el Kinyan Isur y por lo tanto que vayan donde los hijos de los primeros patrones, porque los patrones se habían muerto, los primeros patrones judíos, los hijos de ellos, que vayan y le pidan un acta de liberación para poder anular el Kinyan Isur que hay. Así dijo Rabina. Vienen los Jajamim y le preguntan a Rabina, pero no me cuadra, porque a Memar vimos antes que dice que cuando los herederos, cuando ya se anuló el Kinyan Mamón y se murió el patrón, ¿sí? Y están los hijos, ¿sí? Los hijos ahorita no pueden dar un acta de liberación únicamente para el Kinyan Isur, no heredan el Kinyan Isur. Le respondió Rabina a los Jajamim, yo opino como Rav Dimi, ¿sí? Como Rav Dimi en nombre de Rabbi Yohanan, que dice que sí se puede. Le preguntaron a los Jajamim, pero ya vimos antes que lo que Rav Dimi dijo es un error, porque Rav Dimi en nombre de Rabbi Yohanan dijo algo, pero discutieron, y Rabasí y Rabbi Amí discutieron con eso. Le respondió Rabina Jamín, todo lo que discutieron es que es un error, que el lenguaje de Alish Tabdu, que no quiero que la sigan esclavizando, que es liberación. Pero si hubiese sido sin liberación, hubiese servido de que ¿qué? De que aunque el Kinyan Mamón se anuló, el Kinyan Isur sí se le pasa a los hijos y pueden dar un acta de liberación. Por eso Rabina dijo de que vayan con los hijos de los patrones para dar un Kinyan Isur. Dice la Gemara, la Alajá es como Rabina que efectivamente, si el Kinyan Mamón ya se anuló y se murió el patrón, y ahorita hay herederos, los herederos heredan el Kinyan Isur y pueden sin problema entregar un acta de liberación sobre ese Kinyan Isur y que quede libre 100% y que el esclavo o esclava cananita se pueden casar con un judío o judía. La Gemara trae otra historia. Hau avda de Betre, kam had minayu veshigrere le palge, amaridach ashta shami bi rabbanan umafsedu le minay, azal akneye libno katan. שלחי רבי יוסף ברד רבא, לקמא דרב פפא, שלח לה, כאשר עשה, כן יעשה לו, גם הוא לא ישיב לו בראשו. ענן, קימלם בינוקא דמקרבא דעתה לגבי זוזה, מוקמין עליה אפוטרופוס, ומקרקש לזוזה, וכתב לגיטה דחירותה על שמה. La Gemara trae la siguiente historia. Había un esclavo kenanita que pertenecía a dos personas, ¿sí? A Reubén y a Shimón, eran socios de un esclavo kenanita. Vino uno de ellos, por decir Reubén, y le dio un acta de liberación al esclavo. Entonces, automáticamente, ahorita, ¿qué pasó? El esclavo queda mitad libre, porque nada más Rubén lo liberó, pero la otra parte, la otra mitad todavía queda esclavizado. Vino el segundo, Shimón, y dijo, mira, como vamos a ver más adelante, cuando hay un esclavo que habían dos socios y uno lo liberó y otro no, obligamos al que no, que lo libere. ¿Por qué? Porque si no lo libera va a quedar en una situación que no puede hacer nada. No se puede casar con un esclavo, con una kenanita no se puede casar y tampoco con una judía no se puede casar, porque no se puede casar con una kenanita porque porque es mitad judía, y no se puede casar con una judía porque es mitad esclavo. Entonces, en ese caso normalmente obligamos al segundo esclavo, al segundo patrón, a Shimón, que también lo libere. Obviamente el esclavo va a tener que pagar por eso, pero obligamos al segundo patrón liberarlo. ¿Qué vino? Vino este Shimón, como sabía que lo iban a obligar a liberarlo, le adquirió el esclavo a su hijo pequeño. Y la halajá es que el Bedín no obliga, sino nada más a personas adultas. A menores, a chiquitos, no los obliga. Entonces, ¿él qué hizo? Para poder salvarse de la obligación del Bedín, le adquirió el esclavo, la parte de Shimón, la parte de él que todavía está esclavo, se lo adquirió a su hijo pequeño. Y le mandaron esta pregunta a Rabbi Yosef de Raba. Le mandó esta pregunta a Rabbi Yosef de Raba. Rabbi Yosef, hijo de Raba, a Rapapá, ¿qué hago en este caso? Le respondió Rapapá, de la misma manera que él hizo, que trató de esquivarse así por un lado, también nosotros le vamos a hacer por el otro lado y vamos a solucionar ese tema.
Nosotros sabemos, dice Rapapá, de que a un niño chiquito le gustan las monedas. Le gustan las monedas. Con monedas tú lo convences. Entonces, mira lo que voy a hacer. Cuando hay un niño chiquito y uno hay que negociar con un niño chiquito, no puede negociar con un niño chiquito. Tienes que colocar un administrador. Entonces, vamos a colocar un administrador para este bien, para este esclavo que tenía del niño chiquito. Y este administrador, ¿sí? Se va a encargar de todo el trámite, de que efectivamente cuando sea liberado el esclavo kenanita del niño chiquito sin presionarlo, vamos a ver cómo lo va a hacer sin presionarlo, sin obligarlo, el administrador se va a encargar de que el esclavo kenanita pague el dinero al niño chiquito. ¿Qué hizo el administrador? Le va a mostrar unas moneditas y le va a decir, mira, si tú aceptas liberar a este esclavo kenanita, la parte tuya que te adquirió tu papá Shimon, entonces efectivamente aquí te van a regalar unas moneditas. Y efectivamente, ¿qué dijo el niño? Acepto, sin obligación. Y efectivamente vino el administrador que se hizo encargado de los bienes del niño chiquito y escribió un documento de liberación para la parte que tenía. Y así el esclavo quedó libre. Así que el papá, Shimón, quería dárselo al esclavo para que no lo obliguen. Entonces, no te preocupes, lo hicieron sin obligarlo a través de que le dieron unas moneditas, unos dulcecitos, así lo convencieron y él aceptó sin ser obligado. Muy bien. Sigue diciendo la Gemara. Tanu Rabbanan. Haomer asiti ploni avdi ben Jorim. Asui ben Jorim. Hareu ben Jorim. Harehu ben Jorim. La Gemara tiene una baraita. ¿Qué pasa a una persona, un patrón, que le dice a su esclavo, y vamos a ver más adelante, no nada más le dice, sino le escribe en un documento, porque es importante escribirle la liberación, que sea un acta de liberación, le dice y le escribe, hice a mi esclavo fulanito libre, o mi esclavo fulanito está libre, o él es libre. Diferentes lenguajes, ¿sí?, que demuestran de que con este mismo documento queda libre. Dice la baraita, queda libre, porque escribió diferentes lenguajes de liberación. En el presente queda libre con este documento. Entonces, cuando le entrega el documento con este texto, queda libre. Sin embargo, Esenu ben Jorim, cuando ya dice un lenguaje a futuro, ¿sí?, lo haré libre. Aquí ya hay una discusión. Revi dice, es libre, porque decimos de que si le dijo y le escribió en el documento, Esenu ben Jorim, lo haré libre, significa que con este documento lo haré libre. Entonces queda la liberación. Sin embargo, Jamim dicen, no sirve esta liberación y él no se adquiere para él mismo y no queda libre. ¿Por qué? Porque sospechamos, ya que le dijo un lenguaje futuro, lo haré libre, es que lo haré libre con otro documento. O sea que este documento no es el que lo va a hacer libre. Por eso, si le entrega este documento, no va a quedar libre según Jajamim. Amar Rabbi Yohanan, Bejulan Beshtar. Dice Rabbi Yohanan, como mencionamos antes, que todos estos lenguajes no es nada más cuando el patrón se lo dijo al esclavo, sino también cuando está escrito en el documento, como mencionamos. Ahorita la Gemara trae una baraita con similares lenguajes, pero en un regalo de un terreno, cuando se regala un terreno. Tanu Rabbanan. Haomer natati sade ploni de ploni. Netunale ploni. Harei shelo, harei shelo. Dice la baraita, ¿qué pasa a una persona, Rubén, que le dice a Shimón? Y vamos a ver, no nada más le dice, sino está escrito en el documento, vamos a ver más adelante también, que está en el documento que está escrito. Le doy mi terreno, el terreno fulanito a fulanito. Así le escribe en el documento y se lo da. O se le da, está entregada para fulanito, o esta es de fulanito. Todos esos lenguajes demuestran de que a través de este documento le está dando el terreno, le está regalando el terreno a fulanito y por lo tanto recae y sirve sin problema este regalo. Sin embargo, si dice etenena le ploni, Rabimiro Mercana, sin embargo, si dice un lenguaje a futuro, o sea que escribe, no nada más dice, sino dice y escribe el documento, le daré este terreno a fulanito, y le entrega ese documento a fulanito, Rabbi Meir dice, sirve, porque le daré este terreno a fulanito, se refiere a este terreno que está escribiendo en este documento, a través de este documento, y sirve. Sin embargo, Jamim dicen, ya que le escribió a futuro, mashma el lenguaje, le daré el terreno a fulanito en un futuro con otro documento, o sea que este documento no es el que causa el regalo. O sea, por eso a través de este documento no adquiere el terreno. Y también aquí Rabbi Yohanan dice, como mencionamos, Amar Rabbi Yohanan de Kulam Bishtar. Todos esos lenguajes no es nada más que se lo dijo, sino está escrito en el documento. Sigue diciendo la Gemara, Tanu Rabbanan, Haomer asiti ploni avdi ben Jorim, vehu omer lo asani, haishinan shema zikalo al yedei acher. Dice la varita lo siguiente, ¿qué pasa si un patrón dice, ya liberé a mi esclavo? Escuchen bien, el patrón dice, ya liberé a mi esclavo fulanito, ¿sí? Y viene el esclavo kenanita y dice, no me liberó todavía. ¿Qué pasa con ese esclavo? ¿Queda libre o no? Dice la Gemara, asumimos o sospechamos, hay más lo que si sospechamos o asumimos, que
la persona está libre. ¿Por qué? Porque puede ser que, aunque él dice que no está libre, es porque aún no recibió el documento, pero puede ser que el patrón le dio el acta de liberación a través de un tercero, y ese tercero, ya que es Zahim Shelo Befanav, ya que es un mérito 100%, lo adquiere automáticamente sin ser nombrado por el esclavo. Entonces puede ser de que, si el patrón dice que lo liberó, si él dice que aún no fue liberado, él tiene razón, aún él no ha recibido el acta de liberación, pero el patrón dice que fue liberado, le creemos de que fue liberado a través de un tercero, y ya el tercero lo adquirió para él, y por lo tanto ya él es liberado, pero él todavía no sabe, por eso dice que no es liberado. Entonces, en este caso, asumimos o sospechamos de que ya fue liberado. Sin embargo, si el patrón dice Katavti benatati lo, vehu omer lo katav li velo natan li, hodat baldin que me edim dami. Sin embargo, dice la Gemara, si el patrón dice escribió un documento de liberación y se lo di a él, especifica que se lo dio a él, ¿sí? Y él dice, no me escribió y yo no recibí nada de él. En este caso, ya que el esclavo sí está contradiciendo lo que él dice, y él es el baldín, o dad baldín que me edim dami, él es el que se perjudica, y él dice, no fue liberado, entonces es como si fuese 100 testigos que dicen no fue liberado, y efectivamente no es liberado, sigue siendo esclavo 100%, y el patrón puede seguir esclavizándolo a él. Otra vez, repito, el primer caso es, la diferencia, para que tengamos la diferencia clara, el primer caso es cuando el patrón dice, liberé a mi esclavo, ¿sí? Pero no dice cómo lo liberó, si le entregó el documento o a través de un tercero se lo adquirió al esclavo. O sea, ahí decimos de que sospechamos y asumimos de que sí fue liberado como el patrón. Sin embargo, si el patrón dice, escribí y le entregué a mi esclavo el acta de liberación, ¿sí? Y ahí el esclavo dice, no me entregaste, que ahí sí está contradiciendo, ahí sí se le cree al esclavo, porque Odad Baldí que me da Dami, y por lo tanto, estando esclavizado, puede seguir esclavizando al patrón sin problema. La Gemara trae los mismos casos similares, pero no en esclavos, no patrón con esclavos, sino en un terreno que una persona le regala a otro. Haomer natat de ploni de ploni, veomer lo natan li haishinan shemazikalo al idea ajer. Katavti benatati lo, veomer lo katav velo natan li odat baldir que me edim dam. ¿Qué pasa si Rubén le dice a Shimón, le di este terreno a fulanito? Y viene Shimón y dice, no, yo nunca recibí ese terreno. ¿Sí? ¿De quién es el terreno? Dice la varita, sospechamos o asumimos que Reubén le adquirió a Shimón ese terreno a través de un tercero. Por lo tanto, como que se le cree un poquito más a Reubén. Sin embargo, si Reubén no dice le di, ¿sí? Le regalé a Shimón, sino dice le escribí y le entregué el documento de regalo a Shimón. O sea, que especifica que no fue a través de un tercero. Y Shimón viene y dice, no, nunca recibí ese documento de regalo. En este caso, ya que está contradiciendo los 100% y él es el Badin, le creemos a Shimón como si fuese Mea Edim Dami, y por lo tanto, sin problema puede venir el Reubén y tomar nuevamente ese terreno, porque no ni sospechamos ni asumimos de que fue entregada para Shimón, sino decimos que sigue siendo de Reubén. ¿Por qué? Porque aquí Shimón está contradiciendo 100% a Reubén y le creemos a Shimón porque él es el que se está perjudicando con esto. Si él mismo está diciendo que no lo recibí, que nunca recibí algo así, nunca, si Reubén dice te lo di a ti y él dice nunca lo recibí, pues se le cree a él que nunca lo recibió y sigue siendo de Reubén sin problema. Sigue diciendo la Gemara, mi ojel perot. Rabajazda Amar, noten ojel perot. Verabá Amar, meshalshim etaperot. Dice la Gemara, en este segundo caso, si repito el caso, ¿cuál es el caso? Cuando viene Reubén y le dice a Shimón, yo escribí un documento de regalo de este terreno y te lo entregué a ti. Y el receptor, el que recibe, Shimón dice, no señor, nunca lo escribiste y me lo entregaste a mí. Entonces en este caso decimos que ¿qué? Que se puede quedar, le creemos a Shimón. Dice la Gemara, ¿quién es el que come? Un segundito. ¿Quién es el que come las frutas? Sí, el terreno, el capital, ¿pertenece a quién de vuelta? A Reubén. Pero las frutas, ¿quién las come? ¿Qué hace con las frutas? Dice la Gemara, Rav Hasda dice, pues vuelve para Reubén. Si Shimón está diciendo que no es de él, el terreno y las frutas, ¿para quién son? El terreno y todo, también las frutas, vuelven para Reubén y Reubén puede comer las frutas. Y no sospechamos de que efectivamente se lo dio a él, porque el mismo Shimón dice que nunca lo recibió, entonces vuelve a ser el Reubén y se lo puede comer. Sin embargo, Rabá dice que ¿qué? Rabá dice que se tercerizan las frutas y nadie se las come. Ni Reubén ni Shimón. Y dice la Gemara, no están discutiendo, están hablando en diferentes casos. Velo pligi. Ha, beaba, ha, vibra. Lo que dijo Rav Hasda de que las frutas se la puede comer Reubén, es en un caso que el papá todavía sigue vivo, o sea que el Reubén sigue vivo. Entonces, si Shimón dijo que ¿qué? Shimón dijo, nunca lo recibí de ti, ¿sí? Un segundito.
Perdón, cuando Shimón sigue vivo, cuando el que recibe sigue vivo, y cuando Shimón dice claramente que nunca lo recibí de ti, pues le creemos 100% a Shimón y por lo tanto pertenece todo, el capital, el terreno y la fruta a Reubén y Reubén puede comer las frutas. Y por eso Rabba dice así. Y Rabba dice que tercerizamos la fruta, está dando en un caso cuando el hijo de Shimón es el que está aquí, porque Shimón ya murió, ¿sí? Y el hijo es el que dice, creo que mi papá no recibió este regalo o no lo recibió, pero en este caso puede ser que el hijo se está equivocando y por lo tanto tenemos duda. Por lo tanto, cuando Reubén dice que sí entregó el regalo y el hijo de Shimón es el que dice aunque dice que estoy seguro que mi papá nunca lo recibió, pero al fin y al cabo no puede tener la seguridad 100%. En este caso sí sospechamos de que el hijo se está equivocando y por ende el regalo sí fue un buen regalo y por lo tanto las frutas que salen de ese terreno no se las puede comer ni Reubén ni Shimón. Reubén no, porque puede ser que es de Shimón, y Shimón tampoco, porque puede ser que es de Reubén. ¿Y por qué? Porque puede ser que nos estamos equivocando, porque puede ser que está equivocando el lado de Shimón, porque es el hijo de Shimón. Entonces él no sabe 100% qué fue lo que pasó. Por eso nadie se la puede comer y por eso Rabá, en este caso fue que Rabá dijo que se tercerizan las frutas y nadie la puede comer. Pero en un caso que Rubén está vivo y Shimón está vivo y Shimón dice que nunca lo recibió, obviamente las frutas van de vuelta a Rubén y Rubén puede comer las frutas sin problema. Vamos a acabar aquí para hoy. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.